Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación del presbítero licenciado Eduardo Pérez del Lago. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina. Es iconógrafo, restaurador y escritor, especialista en simbología cristiana y estudioso de la obra de Rilke. Cursó estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y los completó en el Seminario Conciliar San Ildefonso de Toledo. Obtuvo los títulos de bachiller en teología y licenciado en estudios eclesiásticos en la Universidad Católica del Norte de España, con sede en Burgos. Se formó además en estética en la Universidad Complutense de Madrid bajo la cátedra de Alfonso López Quintas. Actualmente es capellán de las Hermanas de María de Schoenstatt, presidente de la Fundación La Santa Faz. Por su trabajo en el diálogo entre la fe y el arte, en marzo de 2023 es declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, comenzamos con el licenciado. Buenas tardes. Como vamos a decir muchos conceptos que no son muy comunes, que son un poquito técnicos y que por otra parte están en debate, ¿no? Que es lo sacro, por ejemplo, unos piensan que una cosa, otros que otra. Entonces voy a tratar de decirles sobre todo la parte etimológica, ¿no? Para que entendamos de dónde viene, y por eso originalmente este término se lo entendió de esta manera. Bueno, ustedes vieron que esta charla se da en el marco de la 14ª Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, ¿no? Entonces, entendemos qué significa arte, qué significa contemporáneo, pero esa especificidad de lo sacro es algo que no se entiende de manera unida, ¿no? Y en algún sentido no tendría que llamarse de esta manera, ¿no es cierto? Porque lo sacro estrictamente es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de entender en qué sentido tomamos el concepto sacro, entendemos el concepto sacro aplicado a lo contemporáneo, ¿no es cierto? Porque nuestro tiempo es un tiempo que no distingue, como hizo la antigüedad, entre lo sacro y lo profano. Pero, es decir, lo sacro, nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico, que es cuando el hombre empieza a trabajar en la piedra, y por eso llega a nuestro tiempo, ¿no? Y nosotros desde el Paleolítico vemos que el hombre hace obras sacras y hace obras profanas, ¿no? Obras que va a dedicar a su vida cotidiana, así sea un cuchillo o un peine, y obras que va a utilizar en un sentido sacro, que sería en referencia con un más allá, sobre todo tumbas y templos. Y por eso, es decir, lo sacro es una dimensión, decimos, propia del hombre, que no conocemos un hombre en la historia del arte que no haya tenido esta dimensión. Bueno, entonces lo primero que vamos a distinguir es lo sacro de lo profano, con esta idea que les decía que vamos a verlo desde un aspecto etimológico. Entonces, sacro viene de una palabra sac, que sacrificio, ¿no es cierto? Que significa separar, cortar. Y es porque va a ser algo que está exento, es decir, algo que no está en el más acá, sino que está en el más allá. Por eso está sacado. Y va a querer referirse a Dios, porque Dios, por alguna razón, no está dentro de nuestro horizonte visible, sensible, ¿cierto? No lo vemos. Nos tocamos y entonces va a haber un mundo en donde vamos a poder de alguna manera verlo y tocarlo. Y profano viene, fano es templo, ¿no? Fano. Y pro, delante, entonces sería lo que está fuera del templo.
Es decir, que propiamente ahí la palabra fuerte es sacro y profano significa lo no sacro, ¿no? No significa nada malo, ¿no? Porque vieron que la palabra profano quizás parece ya que tiene una connotación negativa, ¿no? Y profanar sería algo negativo. Pero en realidad profanar es algo negativo si se refiere a lo sacro, ¿no? Es decir, si yo algo que está exento lo meto en la realidad de todos los días, un cáliz que está separado para que se use solamente para el culto divino, lo utilizo para tomar cerveza, eso sería una profanación, porque tomé algo que está separado y lo puse en este mundo de lo cotidiano. Bueno, también quiero mostrarles que cada uno de estos aspectos que vamos viendo tiene siempre dos aspectos, a su vez, ¿no? Y que eso hace que, vean que el hombre en general se ubica poco en un término medio y poco comprende el equilibrio que hay entre los extremos, ¿no? Entonces, por eso los dos se van a criticar mutuamente, ¿no? Pero en realidad son dos aspectos de una misma cosa. Y entonces vamos a ver que la sacralidad, ¿cómo hace para denominar, cómo hace para sacar algo del mundo? ¿No? Un hombre que no podía recabar la luna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía para sacar algo del mundo? Hacía un símbolo vertical o un símbolo horizontal. Uno tiene un sentido ascensional y va a tener como base la montaña, porque vieron que una montaña es un lugar donde naturalmente la tierra se mete en el cielo, y otro va a tener un sentido de caminar, ¿no es cierto?, de vía, ¿no? Y va a ser el sentido horizontal. Entonces, como un ejemplo, los dos son del siglo XII, así que fíjense, los mundos que no se conocían, América y Europa, en el siglo XII hicieron el castillo de Yucatán, de Chichén Itzá, perdón, y la iglesia de Notre Dame de París. Una tiene una catequesis ascensional, la pirámide, por supuesto, que sería una montaña sacra, ¿no? ¿Para qué? Para decir que ese altar que hay arriba no está en la tierra, está afuera, está sacada de la tierra. Entonces, en la tierra pasan las cosas profanas, que están afuera del templo. Y ahí arriba, pero después de un largo camino ascensional, se produce lo sagrado, que es el sacrificio, que es devolverle a Dios lo que Dios nos ha dado. Y el otro es una planta, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que tiene también siempre gradas, ¿no? Y siempre en la iglesia un poquito está por encima de lo que sería la elevación de una ciudad, o incluso se va a buscar un lugar, una acrópolis, ¿no? Un lugar alto, pero la catequesis es horizontal, ¿no es cierto? Es un camino. Y esto no tiene que ver con la montaña, sino que tiene que ver con el bosque, ¿no? Y entonces por eso las columnas van a significar los árboles. Y vieron ustedes las estrías, ¿no? Las nervaduras que tiene una iglesia gótica para sostener la cúpula van a significar las ramas, ¿cierto? Y los vitrales van a significar la luz transfigurada por las hojas, ¿no? Que va a ser como un bosque místico en el cual yo me meto para llegar a un puerto, una meta, que es el más alto, ¿cierto? El lugar de Dios. Entonces, lo profano va a ser afuera de la iglesia y lo sacro va a ser allá adentro. Después, ya no les digo, de un camino ascensional, porque es un poquito lo que se sube en una planta gótica, sino a través de un camino horizontal, ¿no? De pasar por muchos árboles, voy a llegar a ese lugar del encuentro con Dios. Bueno, Mircea Eliade, que es un hombre que se dedica particularmente a hablarnos de los símbolos, va a decirnos que estos símbolos, tanto horizontales como verticales, con los cuales se designa lo que es divino, va a ser una hierofanía.
Y entonces lo sacro va a ser la respuesta a lo hierofánico, ¿no? Entonces ahí les explico que hiero significa sagrado y que fanos sería mostrar, y entonces es un lugar donde Dios se muestra. Vieron ustedes los menires y los dones, ¿cierto?, de Asterix. Imagínense, digo, para ver como un monumento del Paleolítico, ¿no? ¿Para qué se mueven esas piedras enormes para marcar un lugar? Porque un rayo de luz que va a pasar a través de esos dos menires va a decirme, hoy empieza la primavera, que para el hombre de la antigüedad era algo sumamente importante, ¿no es cierto? Porque imagínense que no tenía otra forma de medir, ¿no es cierto? Y entonces Dios se mostraba, ¿no? Dios mostraba que se acababa el invierno, que se acababa el momento difícil y que volvía el tiempo de bonanza. Lo mostraba a través de un rayo de luz en ese lugar, y entonces esa era la hierofanía, o sea, con Dios que se muestra. Pero eso es incompleto, por eso les digo que siempre hay como dos conceptos que no son fácilmente conjugables, que también está lo antropofánico, ¿cierto? Que es que Dios se revela de una manera humana. Y acá se los voy a mostrar a través de estas dos imágenes tan lindas, de dos Madonas. Vieron que la Virgen con el niño, por supuesto que se refiere a la Virgen María, ¿no es cierto?, y a nuestro Señor Jesucristo, pero en el fondo es un tema que subyace en la humanidad, ¿no es cierto?, desde las imágenes de la fertilidad, pero también para celebrar cómo Dios se manifiesta, ¿no es cierto?, a través del nacimiento de un hijo, ¿no es cierto?, que es algo absolutamente extraordinario, ¿no es cierto?, y absolutamente por encima de nuestra capacidad de hacer y de comprender. Entonces, miren ahí en la Virgen del Vladimir, que es esta que tienen ustedes acá, la rusa, en la Virgen de la Casa Tempi, que es la italiana de Rafael Sanzio, una del siglo XII, de 1100 y otra de 1500, van a ver en la primera lo hierático, ¿no es cierto?, es decir, lo sagrado es lo que se impone. En cambio, en la segunda van a ver el humanismo, ¿no es cierto?, es decir, lo humano es lo que se impone. Y en la segunda, la Virgen podría ser cualquier mamá, ¿no es cierto?, está la maternidad en su plena humanidad, ¿no es cierto? En cambio, en la primera no, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que nosotros estas imágenes las llamamos vírgenes de la ternura, porque el cachete de Jesucristo está unido al cachete de la Virgen, y no sé si ven que detrás del cuello de la Virgen está la manito de Jesús, ¿no es cierto?, que la está abrazando, por eso quiere mostrar algo muy tierno, ¿no es cierto?, muy humano, pero sin embargo lo hace de una manera hierática, ¿no es cierto?, es decir, de una manera inalcanzable, sacada, separada, no es una experiencia cotidiana. Bueno, entonces vamos a ver en estos términos, ¿no?, digo que hay que comprender para entender esta idea, lo ontológico y lo existencial. Vieron que nosotros, gracias a Dios, en el castellano, que es un idioma maravilloso, tenemos dos palabras para designar esto, ¿no?, que es ser y existir, ¿cierto? ¿No? En inglés no lo tiene. Y eso quiere decir dos realidades que son distintas, ¿no? El ser se refiere a la cosa, que es, al objeto, ¿no? En cambio, el existir se refiere a la persona, ¿no es cierto?, al sujeto. Entonces, van a haber aspectos ontológicos y van a haber aspectos subjetivos, existenciales, fenomenológicos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, lo importante es la cosa, ¿no es cierto?, algo que está fuera de nosotros. El individuo incluso tiene muy poca conciencia del individuo, ¿no?
y más bien lo que le define al hombre de la antigüedad es el clan, ¿no es cierto? Pero la cosa va a tener una entidad que para nosotros hoy es impensable, ¿no? Y por eso el templo, la montaña, el lugar, la copa, lo sagrado va a ser algo intocable, inalcanzable. ¿Sabes? Que hace muy poquito las mujeres no podían subir al presbiterio, ¿no es cierto? ¿No? El escaloncito donde el sacerdote celebra la misa podía subir el sacerdote, los diáconos, pero si había ministros, monaguillos, tenían que ser varones, las mujeres. Recién después del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Entraba la mujer en el presbiterio. Y es por eso, ¿no? Porque la cosa es inaccesible, ¿cierto? Es intocable. En cambio, en nuestro tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso la filosofía deontológica, como podría ser el realismo aristotélico, se convierte en existencialista, ¿no? Lo que se favorece no es tanto la cosa, sino la persona, el devenir, lo subjetivo, lo que se siente, lo que a mí me parece. Esto es sumamente importante porque hace que nosotros difícilmente entendamos conceptos que se entendían en otro momento, ¿no? Y que el hombre de nuestro tiempo redefina conceptos de una manera existencial. Lo hemos visto frente al aborto, ¿no es cierto? Es decir, si alguien tiene una formación clásica, ontológica, el aborto es un crimen. Y un crimen de la persona más inocente, de la persona más indefensa. Y un crimen cometido por las personas que más deberían defender a esa persona inocente, que es su madre y el médico. Sin embargo, ¿por qué hay un medio de aborto? Porque hay un pensamiento existencialista, que no piensa en la esencia, sino que piensa en que mi prima quedó embarazada porque la violaron y entonces ella no quiere ver al hijo porque le recuerda esa acta espantosa de violación, y entonces una rica puede sacárselo porque puede ir a Uruguay y hacerse un aborto, y una pobre no puede hacerlo porque está en un país que no tiene ley. Ven lo que es una argumentación ontológica y lo que es una argumentación existencial, ¿no es cierto?, subjetiva, ¿no? Bueno, esas dos cosas chocan, ¿no? Y esas dos cosas pasan también en el arte y en el arte sacro, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que esto es sacrílego, ¿se acuerdan? Hace poquito un ministro de Cultura comiendo una pierna de Jesucristo hecha torta, ¿no? O León Ferrari, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, bueno, seguramente no hay una voluntad sacrílega, ¿no es cierto? La persona no tiene voluntad de hacer un sacrilegio. Simplemente hay una perspectiva de lo ontológico, esto es sagrado y nadie puede tocarlo porque está cortado y está en el más allá, y hay una perspectiva subjetiva de yo no siento que estoy profanando nada ni que estoy insultando nada cuando lo utilizo de esta manera. Bueno, entonces ahí les pongo dos imágenes de la misma escena, ¿no es cierto? Que es cuando a Jesucristo le sacan la ropa, ¿no? Y entonces ven en el Greco, ¿no es cierto? En 1576, está en la sacristía de la Catedral de Toledo, ven Jesucristo, le están sacando la ropa. Entonces están haciendo un terrible sacrilegio, ¿no es cierto?, ¿no? Porque es lo que tapa lo más sagrado, ¿no? Que es como se dice la cortina de púrpura del templo de Israel, ¿no? Es decir, y entonces va a mostrarnos una multitud de gente alrededor, todas con actitudes feas, pero va a mostrarnos a él en un momento en que es absolutamente indefenso, porque los otros tienen armas, tienen cascos, tienen armaduras, todo eso. Jesucristo es el que está atado y no puede defenderse, y sin embargo Jesucristo es plenamente rey, ¿cierto? ¿No? Está dominando toda la escena, y todo lo otro son cosas que pasan, ¿cierto? Porque es lo sagrado, ¿cierto? Es decir, Jesucristo está exento, no tiene ninguna relación con lo que está pasando en ese lugar.
En cambio, fíjense la otra de Nilnonde, que es lo mismo, pero está hecha en el 1900, y van a ver que en realidad Jesús es uno más dentro de este ser. Y en donde lo que quieren mostrarnos es el sufrimiento de Jesucristo a la misma altura que el sentimiento de violencia que tiene la persona que le está sacando la ropa, ¿no es cierto? Es decir, no hay como una jerarquía, no hay como alguien que pone a uno por encima del otro, ¿no? Bueno, esto se da porque en lo sacro hay dos ideas que también conviven. Ahora me va a quedar una ensalada después de esta clase que si no me piden que les mande esto para que se anoten los términos, le va a costar. Porque como todo es doble, ¿no es cierto? Va a ser difícil acordarse cómo se llamaba una y la otra. Pero bueno, uno es absolutamente otro y otro es lo encarnado, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que lo sagrado pueda ser lo completamente separado y lo absolutamente metido. Bueno, se entiende porque la fe acepta lo que nosotros llamamos los misterios, ¿no? Los misterios son la afirmación de dos premisas que nuestra mente no puede conjugar. Es como si yo le dijera lo redondo y lo cuadrado, ¿no es cierto? ¿No? Nuestra mente no lo puede conjugar. Nosotros eso lo llamaríamos irracional, ¿no es cierto? Porque no es racional, nuestra mente no puede conjugar, ¿no? Y como puede conjugar, sí, el tiempo y el espacio, ¿no? Sí, pero estas son dos realidades que nuestra mente no puede conjugar. Pero la religión lo que dice es que no es irracional, sino que es suprarracional, es decir, está por encima de nuestra razón. No es que no es conjugable, es que nuestra inteligencia no alcanza a conjugar verdades tan profundas. En nuestra fe, cuando nosotros decimos que Dios es uno y trino, eso es un misterio, porque el uno no es tres y el tres no es uno, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros creemos en esas realidades. Cuando decimos Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, lo mismo, ¿no? Si es hombre no es Dios, el de Dios no es hombre, el hombre es limitado, el Dios es ilimitado, el hombre tiene el tiempo y el espacio, Dios está en el infinito, en el más allá. Son conceptos que nosotros no podemos conjugar. La Virgen es virgen y madre, ¿no es cierto? La virginidad excluye la maternidad y la maternidad excluye la virginidad racionalmente. Pero en los misterios nosotros aceptamos, y la razón por la cual los aceptamos es porque Dios así lo revela. Y no los aceptamos un poquito, es decir, la Virgen no es un poquito virgen, un poquito madre. No, es virgen antes, durante y después del parto. Durante el parto, virgen. Decimos que Jesús pasa a través del himen de María como el rayo de luz pasa a través del cristal, ¿no es cierto? Sin romper. Es decir, que nosotros afirmamos plenamente la virginidad de María y afirmamos plenamente la maternidad de la Virgen. Decimos que es madre de Dios, madre de todos los hombres, madre de la Iglesia. Es decir, que más maternidad imposible, ¿no? Bueno, lo hacemos porque el misterio tiene un lugar dentro de lo sacro, que al ser algo separado no tiene por qué ser conjugable por la inteligencia. Todo lo que es profano tenemos que conjugarlo, porque si no sería un disparate. Pero todo lo que es sacro no tenemos que conjugarlo, porque Dios no necesita conjugarlo. Bueno, y eso también se ve en el arte. Entonces les muestro estas dos imágenes, dos preciosas, una de Salvador Dalí, 1951, y otra de Bouguereau, de 1897. Les pongo esto para que tampoco seamos puntos de pensar la antigüedad, la modernidad, ¿no es cierto? ¿No? Porque en este caso, por ejemplo, lo antiguo es más encarnado y lo nuevo es más excéntrico, ¿no es cierto? Al revés de como pensaríamos que el arte mostraría un misterio. Pero fíjense en la obra de Dalí, que toma el crucifijo de San Juan de la Cruz.
Jesucristo está totalmente exento de la vida profana, es decir, sería una obra en donde claramente hay algo sagrado, que es Él, Jesús, y hay algo profano, que somos nosotros. ¿Y cuál sería la conexión que Dios nos está mirando a través de Jesucristo? O que Él está muriendo por nosotros, ¿no es cierto? Porque está como derramándose hacia la tierra. Pero fíjense que incluso en la parte humana, que es el lago, ¿no es cierto?, con el barquito, con la persona esa, no hay ninguna relación con ese mal allá. Es decir, Dios está atento a nosotros y nosotros no estamos atentos a Dios. Fíjense la volumetría, ¿no?, de Dios y del hombre, ¿no?, como es inmensamente más grande Él y cómo somos tan pequeños nosotros. Ahora viene la obra de Bouguereau, que se llama Compasión y que es hermoso, ¿no? Un crucifijo con un cireneo, pero un cireneo que no está cargando la cruz de Jesús, sino que está de alguna manera acompañándolo, consolándolo en la crucifixión, ¿no? Pero fíjense, Jesús no es más grande que el cireneo, en la misma medida, ¿cierto? El cireneo está como inclinándose hacia Jesús y Jesús está como inclinándose hacia el cireneo. Jesús no puede mover los brazos, por eso no lo está abrazando, ¿cierto? Pero el cireneo sí, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo algo puede ser sacro y puede ser completamente encarnado, ¿no es cierto? Y no mostrar ninguna separación entre el más allá y el más acá, ¿no es cierto? Son dos realidades que están completamente en comunión. Bueno, esto me pareció algo curioso, pero que tenía que ver que Van Gogh escribe una carta a su hermano Theo diciéndole: a veces tengo una necesidad terrible de, diré la palabra, de religión. Entonces me voy a esfuerzar para pintar las estrellas. Esto es de 1888. En 1888 pinta este cuadro maravilloso que nos quedamos un minutito mirándolo solamente porque teníamos como, vieron que nosotros en la exposición le pedimos a los que participaran, que fueron 1250, ¿no? Porque algunas obras ustedes la ven y dicen: ¿y acá dónde está eso?, ¿no? Pero si ustedes se fijan en el QR, ¿no es cierto?, que tiene al lado, van a ver lo que explica, ¿no es cierto?, esa persona del sentido sacro que tiene su obra. Bueno, acá, en 1888, no tenemos QR, pero tenemos la suerte de tener la carta de Van Gogh y la pintura de Van Gogh, ¿cierto? Es decir, como si él nos justificara por qué esta pintura es sacra, ¿no? Y por qué realmente él la hacía, porque tenía una necesidad de religión. Y ven ustedes que hay una cierta resistencia, ¿no es cierto?, porque dice: diré la palabra. Porque en 1888, para un hombre, decir la palabra religión era medio mal visto, ¿no es cierto?, porque lo religioso era algo más propio de la mujer que del hombre, ¿no? Entonces era como, no lo va a buscar en una iglesia cuando tiene esa necesidad de religión, ¿no? No se mete en un templo, ni va a buscar una imagen, ni va a buscar un sacerdote, ni va a participar de una celebración, sino que va a salir a ver las estrellas, ¿cierto? Y en esa realidad va a encontrar a Dios. Entonces, ese concepto, ¿no es cierto?, que ustedes podrán entender que había en la cabeza de Van Gogh, es lo luminoso, ¿no es cierto? Numen significa Dios, ¿no es cierto?, ¿no? Y más bien significa ídolo, ¿no? Porque sería la representación de un Dios pagano. Bueno, entonces, en este mundo, como recapitulando conceptos que ahora entendemos, ¿no?, en este mundo que es más subjetivo que objetivo, ¿no es cierto?, y que puede tener una discoteca en una iglesia, ¿no es cierto?, como pasa hoy muy frecuentemente en Europa, porque hay muchas iglesias y hay pocos cristianos y hay muchos templos que se han desacralizado, ¿no es cierto?, han dejado de tener una finalidad religiosa, pero no es una forma.
Ahí teníamos museo, ¿no es cierto? ¿No? El otro día que Sarah Fleming cantaba Carlos Ave Marías el domingo, como un momento fantástico, yo miraba las imágenes de la Virgen y decía, estará contenta la Virgen de que alguien le rece un poquito, ¿no es cierto? Porque acá nosotros venimos a ver belleza, ¿no es cierto? No es un templo, ¿no? Sino venimos a rendir culto, ¿no? Es decir, que estas cosas están desacralizadas, ¿no es cierto? Han sido sacadas de un lugar donde recibían culto para convertirse en piezas de coleccionista, ¿no? Y de hecho ahí atrás hay un Buda y es lo mismo, ¿no es cierto? Como pieza de colección de lo que podría ser una virgen y así fuera un cacharro, que sea profano, ¿cierto? Entonces, en un mundo que entiende todo de manera mucho más subjetiva que objetiva, sigue manteniéndose la apertura del hombre a Dios, porque hay una sed de infinito en todos los hombres, incluso en los hombres que no son religiosos. Esa sed de infinito, en su momento, cuando el hombre, ya les digo, además actuaba más en clan, ¿no es cierto?, necesitaba un conducto que fuera religioso, ¿no? La religión es un conjunto de símbolos que nos religan con Dios, ¿no? Que a ese Dios que nosotros no lo vemos, no lo entendemos, no lo escuchamos, de alguna manera lo vamos a ver a través de una imagen, a través de un templo, nos vamos a relacionar a través de un sacerdote, ¿no es cierto?, que va a ser el que le va a ofrecer nuestro sacrificio y el que nos va a dar de parte de Dios la bendición. Y entonces hay un mundo que es un mundo más objetivo, que necesita una religión, que necesita símbolos, que esos símbolos sean inamovibles, pero que sean muy ciertos, ¿no?, en esos dos caminos, tanto en el horizontal como en el vertical, para hablarnos de Dios. Pero hoy el hombre no tiene esa necesidad objetiva, ¿no? Y por eso la carta de Van Gogh, ¿no? Es decir, digo, él no tuvo la necesidad cuando sentía que algo lo llamaba a lo religioso, salía a ver esas películas, ¿no? Y no iba a los templos a rezar, no sacaba el rosario para tener una devoción a la Virgen. Y él era hijo de un pastor, ¿no es cierto? Entonces, y por eso posiblemente no necesitaba esa figura religiosa, ¿no es cierto? Porque posiblemente esa figura religiosa no lo conectaba con Dios, ¿no es cierto? Sino al contrario, lo separaba de Dios. Entonces, nuestro tiempo tiene una conexión mucho más subjetiva con Dios que objetiva. Y eso es muy respetable, ¿no? Vieron que cuando Yahvé llama a Moisés desde la zarza ardiente, no lo llama desde el templo, ¿no es cierto? Lo llama desde un arbusto, en el medio del desierto que está quemándose, pero que arde sin consumirse, ¿no? Y entonces él se acerca para ver algo curioso y entonces Dios le dice que se saque las sandalias porque está pisando un lugar sagrado, ¿no es cierto? Y entonces Dios entiende, Moisés entiende que está relacionándose con Dios en ese lugar. Y esa es la razón por la cual esa zarza arde sin consumirse, porque Dios vive sin envejecer, ¿no es cierto? Es decir, anda sin gastarse, ¿no? Y entonces se saca la sandalia, porque está en un lugar sagrado. Bueno, esa idea también nosotros tenemos que tenerla con respecto al sentimiento religioso, ¿no? Porque el sentimiento religioso es algo sagrado. Es decir, si uno a Van Gogh le hubiera dicho, dejate corbar, anda a la iglesia, dejate corbar, confesate, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, no hubiera estado nada bien, ¿no es cierto? No nos hubiéramos sacado las sandalias para entender que él estaba haciendo un acto religioso y que estaba reverenciando algo sagrado. Y que también, por esa razón, nos deja una obra tan hermosa como la que contemplamos, que también produce en los hombres algo luminoso, ¿no es
es cierto? No es solamente un asombro ante la belleza, un poquito para verla, ¿no? No es solamente un asombro ante qué lindo pinta o ante un paisaje, ¿no es cierto? Es una experiencia de algo religioso, ¿no es cierto? De un cielo extraordinario, de unas luces del más allá, unas luces del más acá, unas personas chiquititas, ¿no es cierto?, que están ahí, ni siquiera contemplando ese espectáculo, ¿no?, porque están de espalda, porque ese espectáculo las trasciende totalmente. Pero hay alguien que está viendo en eso, o que está experimentando al pintar esto algo religioso, y por eso puede transmitirnoslo en sus obras. Por eso, claro, cuando ustedes ven algunas obras de la Bienal y se preguntan, bueno, ¿en esto que hay algo de religioso? Pues, claro, quizás nosotros tenemos en el formato que si hubiera una Virgen, o si hubiera un Jesucristo, o si hubiera un Moisés, o si hubiera algo religioso, entonces sí sería arte sacro, ¿no es cierto? Pero es porque no entendemos que lo sacro también tiene un aspecto subjetivo y también tiene un aspecto humano. Es decir, lo sacro podemos tanto experimentarlo en el dolor como podemos experimentarlo en el placer, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ser una experiencia en donde el dolor no sea la muela mía que me duele y que el dentista me la arregla, ¿no es cierto? Sino que tenga algo que me supere, ¿no es cierto? Algo que yo no puedo manejar, ¿no es cierto? Algo que me interpela, ¿no es cierto? Algo que me abre a un mundo que está en el más allá, ¿no es cierto? Y por otra parte, lo mismo el placer, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser comer una milanesa, lo sacro, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser un perfume maravilloso, un color increíble, un poquito de brisa, ¿no es cierto?, en un momento de estío, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que me produzca una experiencia luminosa, ¿no es cierto?, del más allá. Bueno, y entonces ahí vamos a tener a Rudolf Otto, que es pastor luterano, pero que en realidad su vida la dedica a escribir, ¿no es cierto?, y también es político, pero que se da cuenta de que además del objetivo de la cosa sagrada, existe lo subjetivo, que es la experiencia de lo sagrado. Y en un momento poco religioso, en el mundo, en el que después de la Revolución Francesa viene un momento poco religioso, ¿no es cierto?, del mundo. En ese momento, sin embargo, cada hombre experimenta lo religioso y él a eso le pone el nombre de lo luminoso. Él es de 1869 a 1937. Pero vamos a ver que Carl Jung, que toma este concepto que dice Rudolf Otto, pero va a decir que que lo luminoso no es nada trascendente que está fuera de nosotros, sino que es una experiencia interna que está adentro de nosotros, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la sensibilidad, pero uno lo ve como algo exterior. Por eso les digo que estos conceptos están reconocidos, ¿no es cierto?, en la actualidad, pero están reconocidos de la manera más diversa, ¿no es cierto? Es decir, esto es algo subjetivo, pero en Rudolf Otto va a ser algo totalmente externo y en Carl Jung va a ser algo totalmente interno. Pero los dos van a coincidir en dos cosas, que en lo luminoso será el misterio tremendum y el misterio fascinans. Es decir, que ¿qué tiene lo luminoso? Es que es tremendo, ¿cierto? ¿No? Es decir, que es algo que produce temor y temblor, ¿vieron? Es algo en el que nos sentimos chiquititos. La muerte, por ejemplo, ¿no? La muerte que viene a arrebatarnos a la persona que amamos.
Es decir, tenemos inteligencia, tenemos capacidad, tenemos una medicina prepaga buenísima, pero en ese momento somos una hormiguita que nos vamos a enfrentar a algo inapelable que viene a decirnos, me llevo él, ¿no? Por eso es tremendo, ¿no? Causa temor. Decimos no miedo, ¿no es cierto?, sino temor, ¿no? Porque el miedo es una experiencia negativa, ¿no es cierto?, porque es una experiencia frente al mal. En cambio, el temor no necesariamente es una experiencia negativa, es una experiencia frente a lo superior, ¿no es cierto?, ¿no?, a lo que está por encima de mí, ¿no es cierto? Y por eso siento temor, porque soy una hormiguita que no puedo enfrentar esta cosa que me supera totalmente, ¿no? Y entonces hay una experiencia que todos los hombres sentimos que nos causa ese sobrecogimiento, ¿no? Y por otra parte, porque ¿qué haríamos frente a algo que nos causa temor? Escaparnos, ¿no es cierto?, irnos, separarnos, no querer seguir sintiéndolo, ¿no es cierto? Pero sin embargo tiene algo de fascinante, ¿no es cierto? Lo luminoso tiene algo que nos atrae, ¿no es cierto? Tiene algo que nos hace decir que bien está acá, estamos acá, ¿no? Un pasaje que es en el Tabor, ¿no es cierto?, cuando Jesús se manifiesta mostrando toda su belleza, Pedro dice, qué bien estamos aquí, hagamos 3 cámaras, ¿no? Porque quiere como quedarse en esa situación, ¿no? Y bueno, lo luminoso es algo tremendo, porque es algo que nos supera, es algo que no podemos como decodificar, ¿no es cierto?, es decir, no podemos ponerle nombre, pero por otra parte es algo que nos atrae, ¿no es cierto?, es algo que nos parece como el horizonte, ¿no es cierto?, algo que nos invita a caminar. Y lo máximo de esa experiencia sería la experiencia mística. Yo ahí le puse el éxtasis de la beata Ludovica Albertoni, que también es de Bernini, porque todos nosotros conocemos el de Santa Teresa, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces quería mostrarle otra obra de él y al mismo tiempo, que también está en Roma, en una iglesia, sobre una beata, mostrando. Vean que Lord Byron, cuando vio la estatua de Bernini de Santa Teresa, dice, yo he visto a muchas mujeres así, porque lo comparaba con mi papá, ¿cierto? Es decir, por eso lo fascinante, ¿no es cierto?, es decir, la pérdida de sí mismo, ¿cierto?, ¿no?, de total control, ¿no es cierto?, de una persona por la experiencia que tiene de más allá, de Dios, de algo que la supere, ¿no? Bueno, entonces esta es la última de las imágenes que quería mostrarles, que simplemente para evocarles algo, ¿no? Venecia es la iglesia de Santa María, en un pueblo que se llama Santa Marta de Tera, en Zamora, España, del siglo XI, pero simplemente porque todos los días de la primavera y del otoño entra el sol de tal manera que ilumina un capitel que se llama el Alma Santa, ¿no es cierto? Es decir, que está ahí representado como si 2 veces por año, en el cambio, ¿no es cierto?, de los ciclos, Dios iluminara a los hombres en esa alma, ¿no? Lo puse porque me pareció que lo luminoso como experiencia de lo sagrado es algo que tenemos todos, pero es algo que no nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Por eso 2 veces al año, ¿no? Es decir, yo ojalá fuera 2 veces al año. Algunas veces ni siquiera es así, ¿no es cierto?, porque lo religioso tiene mucho de aridez, ¿no es cierto?, y de sequedad. Tiene momentos de favor, ¿no es cierto?, tiene momentitos en donde uno experimenta más allá, ¿no es cierto? Y esos momentos son tan tremendos y tan deliciosos, por otra parte, que algunas veces nos dan una perspectiva para toda la vida. Yo si soy sacerdote es porque hace casi 45 años estaba en la iglesia de las esclavas de Belgrano
adorando al Santísimo, le pregunté, Jesús, ¿crees que es sacerdote? Y atrás del Santísimo hay un vitrón y entró el sol. En ese momento, ¿no? Y yo dije, sí, creo que sea sacerdote. Y digo, medio loco, ¿no? Y con poca cosa, ¿no? Para sostener una vida, una decisión de la vida, ¿no? Uno debería tener más razones para pensar que Dios lo llamó. Sin embargo, para mí, eso fue así. Él me lo dijo de esa manera y voy a seguir en la medida que pueda, ¿cierto? Con la gracia de Dios en este camino hasta el día que me muera, ¿cierto? Es decir, que lo luminoso es muy poderoso, ¿cierto? Es algo que puede transformar la vida de una persona, ¿no? O Juan Paul Claudel, esa música de Navidad que escucho en Notre Dame, ¿cierto? Es decir, hay casos en donde uno escucha que Dios toca y algunas veces no toca dentro de lo formalmente religioso, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que quería hacer para terminar es eso, ¿no? Por una parte, y como que nos eduquemos, ¿no? Para entender que lo sagrado, lo profano, ¿verdad? Son cosas muy más complejas de las que nosotros entendemos, ¿no? Una vida de sacro contemporáneo pues, no puede ser un concurso de imágenes religiosas, ¿no es cierto? Tiene que ser otra cosa, porque si no, no estaría representando lo que le pasa al artista de hoy, joven, ¿no es cierto?, en su encuentro con el más allá, ¿no? Y entonces tiene que tener una propuesta que sea un poquito más comprensiva, ¿no? Pero por otra parte, el valorar, ¿no? Si nosotros vamos a misa o rezamos el rosario, un montón de prácticas religiosas que son maravillosas, pero hay algo que sostiene lo religioso y que es esa experiencia luminosa. Y que esa experiencia luminosa nosotros debemos apostar mucho, incluso desde la iglesia, ¿no es cierto?, ¿no? Porque ¿cómo vamos a evangelizar a un chico que no cree en Dios, ¿no es cierto?, y que no acepta la religión, y que no se confiesa, y que no va a misa, y que muchas veces sale de nuestras instituciones religiosas, ¿no es cierto? Bueno, confiando en que hay algo que Dios se va a ocupar a través de un amanecer, o a través de un perfume, o a través de un abrazo, o a través de una enfermedad, de comunicarte y que el alma de esa persona que piensa en infinito va a darse cuenta que es una comunicación de Dios, ¿no? Y entonces el valorar esto, por eso el hilo, ¿no?, de esas 1250 obras que yo las hubiera puesto a todas, si pudiera, ¿cierto?, porque me parece que todas eran válidas, ¿no? Ya que la Fundación tiene el poder de veto, ¿no? Así que si hubiera una que quiere lo religioso, lo podemos vetar, ¿no es cierto? No tuvo que hacer, la verdad, ¿no es cierto? Porque nadie decía cosas que herían, ¿no es cierto? Sino que al contrario, contaban estas experiencias que son tan válidas para tener en cuenta. Así que bueno, como trabajo para el hogar, les dejo esta propuesta, ¿no?, que es con este marco teórico que les va a permitir un poquito más como comprender lo que es esta experiencia religiosa, ubicar, ¿no?, en la vida de ustedes, quizás en el pasado, ¿no es cierto?, ¿no? Y valorar, ¿no?, y tratar como de entender cuál será el sentido, cuál será el mensaje que tiene esa experiencia, eso es luminoso, una experiencia subjetiva, ¿no es cierto?, del lo sagrado para que yo me relacione con Dios. Bueno, muchísimas gracias.